I slapped myself in the face twice hard. I'm never gonna another chance to do those jokes or interview that person or be present for the audience. Su ingenio, humor e intelecto le han granjeado la reputación de ser una de las voces más destacadas de la televisión nocturna. Stephen Colbert, aclamado presentador de The Late Show with Stephen Colbert. También es conocido por su inteligencia. Por otro lado, su aguda personalidad humorística oculta un doloroso relato que ha tenido un impacto significativo tanto en su vida personal como en su vida profesional. Es incomprensible lo terrible que es la tragedia de Stephen Colbert. La vida de Colbert dio un vuelco cuando su padre falleció, cuando él aún era un niño. La actitud de Colbert ante la vida y su enfoque de la comedia se vieron significativamente influidos por la pérdida que provocó estos cambios. Colbert ha hablado con franqueza de cómo le afectó esta tragedia y de cómo utilizó la comedia para afrontar la situación. Colbert ha declarado en entrevistas que descubrió una forma de percibir el mundo a través de la empatía y la compasión y que aprendió a aceptar el dolor como parte de la vida cotidiana. Sin embargo, ¿cómo ha influido en su vida el trauma que sufrió Stephen Colbert? ¿Qué más podía ofrecer, aparte de sus extraordinarias dotes cómicas? Investiguemos la trágica experiencia por la que ha pasado Stephen Colbert. ¿Y tú? ¿Conoces la leyenda de Stephen Colbert? Deja una A en los comentarios si es así. Primeros años y carrera. En primer lugar, conozcamos sus primeros años de vida y carrera. En 1964, Stephen Colbert llegó a este mundo en la capital de la nación como el 12º hijo de una gran familia católica. Crecer en una familia numerosa significaba que Colbert, como hijo menor, a veces tenía que luchar por llamar la atención, lo que ayudó a dar forma a su marcada personalidad y, con el tiempo, a su enfoque humorístico. Cuando Colbert era pequeño, su familia se trasladó al barrio de James Island, en Charleston, Carolina del Sur, de Bethesda, Maryland, que es un suburbio de Washington, D.C. El ambiente y la cultura del sur tuvieron un gran impacto en los años de formación de Colbert, por lo que este traslado supuso un importante punto de inflexión en su vida. James William Colbert Jr., el padre de Colbert, era un renombrado inmunólogo y profesor. Fue profesor distinguido en varias universidades ilustres como Yale, St. Louis y, más recientemente, MUSC. En 1969 se convirtió en el primer vicepresidente de Asuntos Académicos del MUSC, cargo que reconocía sus importantes contribuciones a la educación y la investigación médicas, y en el que hizo historia. La madre de Colbert, Lorna Elizabeth Colbert née Tuck, era una ama de casa que cuidaba de su numerosa familia y mantenía la casa en buen estado. Aunque sus padres eran cristianos devotos, Colbert dice que le inculcaron el amor por la investigación y el pensamiento crítico. Ya de niño era consciente de los tópicos de la identidad sureña, especialmente la idea de que los sureños eran estúpidos en comparación con el resto del país. En un esfuerzo por desmentir esta noción, Colbert decidió estudiar el lenguaje de los presentadores de noticias estadounidenses. Una tragedia desconocida que Stephen Colbert sufrió de joven marcó profundamente su vida y su perspectiva del mundo. La trágica catástrofe del vuelo 212 de Eastern Airlines, el 11 de septiembre de 1974, se cobró la vida del padre de Colbert, Peter, y de sus dos hermanos, Paul y John, a la tierna edad de 10 años. El avión se estrelló cuando intentaba aterrizar en Charlotte, Carolina del Norte, y murieron 72 personas a bordo, incluida la familia de Colbert. Se dirigían a la escuela Canterbury de New Milford, Connecticut, donde los dos niños debían empezar las clases. La muerte de su padre y sus hermanos conmocionó profundamente a Colbert. Cambió su perspectiva de la vida y arruinó su educación. Colbert ha hablado abiertamente de sus sentimientos de extrema tristeza y de cómo esta tragedia cambió su forma de pensar sobre la muerte y el dolor. Habla con frecuencia de cómo su duelo ha moldeado su sensibilidad y cómo aborda el humor de forma diferente. Tras el accidente, su madre, Lorna Colbert, trasladó a los familiares supervivientes de James Island, Carolina del Sur, a la George Chisholm House, en el centro de Charleston.
Esto supuso un gran cambio para la familia, tanto físico como emocional, ya que tuvieron que empezar de nuevo tras sufrir una tragedia insondable. Lorna Colbert mantuvo a su familia explotando la Carriage House como bed and breakfast. La joven Stephen tuvo muchas dificultades para adaptarse, a pesar de su resistencia y fortaleza. Incluso después de trasladarse a Charleston, a Colbert le costó asentarse allí. Era socialmente torpe y emocionalmente distante de otros niños de su edad, lo que le dificultaba entablar amistades. Durante este tiempo, Colbert dice que se sentía emocionalmente alejado del mundo, lo que le impedía relacionarse con los demás y con su entorno. Durante este período, Colbert buscó refugio en la ciencia ficción y la literatura fantástica, especialmente en los escritos de J.R.R. Tolkien. Las encantadoras regiones de la Tierra Media y otros lugares mágicos le ofrecían consuelo de las penurias de la vida real, proporcionándole un escape de las duras realidades, más allá de los libros. Esta fascinación por la fantasía y la ciencia ficción se extendió a los juegos de rol de fantasía, entre los que destaca dragones y mazmorras. Colbert veía estos mundos inventados como algo más que cuentos. Le proporcionaban un refugio donde perderse en historias épicas ajenas a su vida. Más allá de los confines de la literatura, la fascinación de Colbert por la ciencia ficción y la fantasía no tenía límites. Se sumergió de lleno en los juegos de rol de fantasía, con dragones y mazmorras como principal fuente de inspiración, más allá de ser una fuente de diversión. Estos juegos fueron cruciales. A Colbert le sirvieron para iniciarse en la improvisación y la interpretación. Los juegos de rol ayudaron a Colbert a adquirir cualidades cruciales para su carrera, la capacidad de pensar con rapidez, un buen sentido de la oportunidad y un fuerte sentido del carácter. Colbert fue a la Episcopal Porter God School de Charleston y también se dedicó a la literatura y los juegos. Aquí es donde empezó formalmente a perseguir su pasión por la interpretación, participando en varias producciones escolares. Tener su primera experiencia sobre el escenario a una edad tan temprana, incluso en un contexto escolar, le permitió cultivar aún más su pasión por contar historias. No obstante, Colbert seguía teniendo una gran inquietud intelectual a pesar de su floreciente amor por el escenario. A pesar de su escaso compromiso académico, mostró un temprano interés por la escritura y la comunicación colaborando en el periódico escolar. Colbert también se dedicó a su pasión por la música durante su adolescencia. Fue cantante de la banda de versiones de los Rolling Stones A Shot in the Dark durante un breve periodo de tiempo. Aunque su carrera musical fue breve, le brindó la oportunidad de expresarse creativamente y dar rienda suelta a su pasión por la interpretación. Durante este periodo de exploración y experimentación, Colbert buscó su lugar en el mundo y su medio preferido de expresión personal. En su infancia, Colbert aspiraba a seguir la carrera de biología marina, que reflejaba su fascinación por el medio ambiente. Por desgracia, un grave contratiempo de salud acabó con este objetivo. Su carrera de submarinista quedó descartada cuando le operaron de una grave rotura de tímpano, que le causó importantes daños en el oído interno y le dejó legalmente sordo del oído derecho. Debido a esta limitación física, Colbert tuvo que replantearse su futuro y decidió que ya no quería dedicarse a la biología marina, que era su amor original. Como no sabía qué le depararía el futuro, Colbert dudaba de que fuera a la universidad. Sin embargo, solicitó plaza en la misma Universidad de Virginia a la que había ido un amigo, Hampton-Sydney College. Cuando llegó a Hampton-Sydney en 1982, Colbert decidió estudiar filosofía. Aunque los cursos en Hampton-Sydney eran más difíciles que los que había estudiado en el instituto, Colbert estaba más dedicado que antes. Se dedicó más a sus estudios como resultado de este cambio de perspectiva. Pero a pesar del intenso ambiente académico, el amor de Colbert por la interpretación se hizo aún más fuerte. Aunque la universidad no contaba con un gran grupo teatral, eso no le detuvo. Al contrario, le dio la confianza necesaria para tomarse en serio su pasión por la interpretación. La decisión de trasladarse a la Northwestern University en 1984, tras 2 años en Hampton-Sydney, y especializarse en arte dramático, fue un momento decisivo para Colbert.
Este cambio fue un momento decisivo en su vida, cuando decidió dedicarse por completo a los estudios de interpretación. Con un título en teatro y una idea más clara de hacia dónde quería dirigirse profesionalmente, Colbert se graduó en la Universidad Northwestern en 1986. Se hizo famoso como cómico, escritor y presentador de televisión, tras superar obstáculos personales y tomar varias decisiones importantes durante esta época de su vida. El intérprete en que se convirtió fue moldeado a lo largo de estos años por un cóctel de rigor académico, dificultades personales y un amor inquebrantable por la actuación. La carrera cómica de Stephen Colbert dio un giro inusual cuando empezó a actuar. Al principio no le interesaba la comedia en la Universidad Northwestern. Su principal interés era el teatro experimental y planeaba dedicarse a la interpretación dramática. En contraste con el ámbito humorístico que llegaría a caracterizar su carrera, sus actuaciones eran solemnes, innovadoras y vanguardistas. Sin embargo, durante su estancia en Northwestern, la trayectoria de Colbert empezó a cambiar. Aunque su interés principal era el teatro, empezó a experimentar con la improvisación. Probó suerte en la comedia de improvisación con el grupo universitario No Fun Mud Piranhas, que le dio la oportunidad de experimentar con un enfoque interpretativo menos regimentado y más natural que su anterior trabajo en teatro. Tras abandonar los confines del mundo académico, mantuvo su interés por la improvisación participando activamente en el Annoyance Theater de Chicago. Del Close organizó la Improv Olympic en el Annoyance Theater, donde Colbert compitió en concursos de improvisación de larga duración. La mayoría de la gente entiende la improvisación como formas cortas de humor improvisado, pero esto era diferente. En la improvisación de larga duración, los intérpretes deben ser capaces de pensar con los pies en la tierra, ser creativos y trabajar juntos para construir una historia completa o un conjunto de escenas a partir de una única propuesta. En el Annoyance Theater se respiraba un ambiente eléctrico, incluso inquietante. Después, Colbert recordó cómo el grupo Annoyance despreciaba Second City, un famoso club de comedia de Chicago, porque mezclaba partes escritas e improvisadas, lo que el grupo consideraba menos auténtico. Colbert aún no había decidido dedicarse a la comedia, a pesar de haber estado expuesto a la improvisación a una edad temprana. Su decisión de dedicarse a la comedia fue impulsada por un sentimiento de urgencia. Tras su graduación en 1986 en la Universidad Northwestern. Al acabar la universidad, Colbert era como muchos otros graduados, necesitaba un trabajo. Uno de sus amigos que trabajaba en la taquilla de Second City, un teatro de comedia de fama mundial en Chicago, le dio trabajo atendiendo llamadas telefónicas y vendiendo recuerdos. Las clases gratuitas en el centro de formación de Second City fueron una ventaja inesperada del puesto, aunque al principio Colbert no tenía intención de unirse a Second City. Colbert aprovechó los talleres gratuitos de improvisación de Second City a pesar de sus recelos previos sobre el lugar. Le sorprendió gratamente descubrir lo mucho que le gustaban. Los seminarios marcaron un antes y un después en la carrera de Colbert, porque le introdujeron en un nuevo tipo de humor que era drásticamente diferente del que había experimentado en el Annoyance Theater. La implicación total de Colbert en la cultura de Second City hizo que su carrera fructificara rápidamente. Se unió al grupo itinerante de Second City gracias a su talento para la improvisación. En comparación con las aulas, esto supuso una gran mejora, ya que pudo actuar para públicos reales y recibir comentarios sobre su actuación sobre la marcha. Steve Carell, que se convertiría en uno de los colaboradores más conocidos de Colbert, fue su suplente en un momento dado. Este papel proporcionó a Colbert una excelente oportunidad para estudiar los métodos de actores experimentados, al tiempo que le obligaba a sustituirles cuando era necesario. Aprendió mucho de la experiencia. Amy Sedaris y Paul Dinello, otros dos cómicos que con el tiempo desempeñarían papeles cruciales en la carrera de Colbert, eran conocidos suyos mientras actuaba con el grupo de gira. Al conocerse, los tres se formaron opiniones poco amistosas. Paul Dinello pensaba que Colbert era rígido, altivo y distante, que no encajaba en el ambiente relajado e incluso caótico en el que Dinello prosperaba.
Sin embargo, Colbert tachaba a Dinello de matón inculto, una descripción despectiva que reflejaba su temprano choque de orígenes y disposiciones. A pesar de este comienzo vacilante, se hicieron más amigos gracias a las giras que hicieron juntos. Empezaron a darse cuenta de que tenían un sentido del humor común mientras tocaban en distintos lugares del país. En torno a este entendimiento común se forjó una amistad sólida y duradera. Su asociación comenzó con un sentido del humor compartido, mordaz, a menudo ridículo y que no dudaba en enfrentarse a lo inusual. Un momento decisivo en las carreras de David Sedaris. Amy Sedaris y Paul Dinello se produjo cuando se les ofreció la oportunidad de desarrollar un programa de televisión para HBO Downtown Productions. Aunque el trío era bien conocido en la industria de la comedia, este programa les dio la oportunidad de llegar a más gente con su humor único. Una elección importante fue la de Stephen Colbert, antiguo miembro de Second City, que se trasladó a Nueva York desde el Sketch Comedy Theater de Chicago. Este traslado se planeó cuidadosamente para que coincidiera con la nueva empresa de Sedaris, Amy Sedaris y Dinello. La decisión de Colbert de trasladarse fue un importante paso adelante en su carrera, demostrando su dedicación a la nueva empresa. Su programa de comedia de sketches Exit 57, estrenado en 1995 en Comedy Central, fue el producto de su asociación. Tanto la crítica como el público valoraron muy positivamente el programa, a pesar de que solo se emitieron 12 episodios, como es habitual en su trabajo. La serie recibió altas puntuaciones por la incisiva escritura del equipo y su distintivo estilo cómico. En 1995, la serie recibió 5 nominaciones a los Cable Ace Awards, entre otros reconocimientos. Las nominaciones a Mejor Guión, Interpretación y Serie Cómica, entre otras, demostraron la influencia y la excelencia del programa. Stephen Colbert entró en un nuevo capítulo de su carrera cuando se canceló Exit 57 y se convirtió en miembro del reparto y guionista de The Dana Carvey Show. Conocido por su comedia vanguardista y controvertida, este programa tuvo una duración limitada en 1996. Colbert colaboró con un distinguido grupo de guionistas y cómicos, como Dino Stamatopoulos, Charlie Kaufman, Robert Smigel y Steve Carell. La rara mezcla de comedia y originalidad que resultó de este maridaje de habilidades fue realmente notable. Los críticos han dicho que el show de Dana Carvey es conocido por su humor extremo y su voluntad de poner a prueba los gustos de los espectadores. Debido a su imagen negativa, los patrocinadores dudaron en seguir apoyando el programa tras el primer episodio. La serie solo duró 7 episodios antes de ser cancelada. Aunque estuvo poco tiempo en antena, Colbert adquirió una valiosa experiencia y pudo trabajar con grandes nombres de la comedia. Tras la serie, la trayectoria profesional de Colbert siguió caracterizándose por una sucesión de trabajos por contrato. Siguió colaborando con Robert Smigel durante su breve etapa como guionista independiente de Saturday Night Live. Érase una vez, en The Dana Carvey Show, Smigel tenía un sketch animado llamado The Ambiguously Gay Duo. Lo llevó a Saturday Night Live. Steve Carell interpretaba a Gary, el colega de Ace, mientras que Colbert ponía voz a Ace. El sketch se convirtió en un clásico de Saturday Night Live por su hilarante vuelta de tuerca a los clichés de superhéroes. Colbert se las arregló para llegar a fin de mes realizando varios proyectos adicionales además de trabajar en SNL. Fue consultor de guiones para MTV y VH1. Y también filmó las cómicas cartas de Good Morning America. Aunque solo se emitió una de las 2 piezas que sugirió, la exposición fue vital para la carrera de Colbert. Good Morning America desempeñó un papel importante para que Colbert consiguiera un nuevo trabajo. Colbert fue presentado a Madeline Smithberg, productora de The Daily Show, por su agencia, que se dio cuenta de su potencial. Smithberg contrató a Colbert de forma experimental en 1997 tras quedar impresionada por su trabajo. Con este papel en su haber, Colbert empezó a despegar y se convirtió en un titán de la televisión nocturna estadounidense. Stephen Colbert empezó a trabajar en un nuevo proyecto a finales de los 90 con Paul Dinello y Amy Sedaris.
Se trataba del lanzamiento en 1999 en Comedy Central de Strangers with Candy, una sitcom de humor negro. Tanto la originalidad de la serie como su voluntad de abordar con humor temas tabú merecieron altas calificaciones de la crítica. A pesar de ello, fue un programa de nicho que no consiguió grandes audiencias durante su emisión inicial. A pesar de ello, se ganó un gran número de seguidores y ahora se considera un clásico de culto. Adorado por su retrato satírico y subversivo de la cultura estadounidense y de los institutos. En 2005, la versión cinematográfica de Strangers with Candy llevó a Colbert, Sedaris y Dinello de vuelta al universo de Strangers with Candy. El Festival de Sundance estrenó la película, que adaptaba fielmente a la gran pantalla los singulares personajes y la comedia del programa de televisión. Pero los críticos se mostraron menos entusiastas con la película que los fieles espectadores del programa, y las críticas fueron mayoritariamente divididas. El debut de The Colbert Report el 17 de octubre de 2005 fue otro momento decisivo en la carrera de Colbert. El nuevo programa era un spin-off de The Daily Show y estaba protagonizado por Colbert en su característica posición de comentarista conservador exagerado. Esta figura, un experto de extrema derecha, se burlaba de las normas de la radio hablada y las noticias por cable. El tono sarcástico de The Colbert Report, que se burlaba de los medios y la política, conquistó a espectadores y críticos por igual. El análisis satírico de los medios de comunicación y el discurso político, así como el estilo ágil y la astucia de Colbert, hicieron famoso el programa, hasta su cancelación el 18 de diciembre de 2014. The Colbert Report fue un programa de sátira mediática estadounidense aclamado por la crítica y premiado, que ayudó a establecer a Colbert como figura destacada en este campo. Gran parte del comportamiento de Colbert en The Colbert Report se basaba en sus aficiones y experiencias, su religión católica, su amor por la ciencia ficción y su devoción por El Señor de los Anillos eran temas comunes en su personaje. La parodia era divertida y esclarecedora a la vez, ya que la historia y los puntos de vista del personaje se elaboraban a partir de hechos y experiencias vitales de Colbert. El programa se hizo famoso por sus comentarios perspicaces, su ingenio rápido y su capacidad para divertir a la vez que estimulaba la reflexión. La influencia satírica de Stephen Colbert llegó más allá de la televisión cuando, el 7 de octubre de 2007, publicó dos libros, I Am America y So Can You. El libro America, de los colaboradores del Daily Show, fue publicado por Warner Books y Grand Central Publishing, la nueva propietaria de ese sello, es la encargada de publicar este nuevo libro. Con el mismo sarcasmo mordaz, ingenio rápido e hilarantes anécdotas que hicieron tan popular The Colbert Report, Colbert trasladó su imagen televisiva a la literatura con I Am America and So Can You. El libro se convirtió en una sensación instantánea y, tras su lanzamiento, se mantuvo durante semanas en lo más alto de la lista de bestsellers del New York Times. El libro fue bien recibido por la crítica porque lograba plasmar por escrito el carisma y el ingenio de Colbert en sus programas de televisión. Al demostrar su dominio de varias formas de crítica política y mediática, la popularidad del libro consolidó la posición de Colbert como figura preeminente de la comedia estadounidense. En sustitución de David Letterman como presentador de The Late Show, la CBS confirmó el nombramiento de Colbert en abril de 2014. Desde su puesto anterior, esto supuso un gran cambio. El 8 de septiembre de 2015, Colbert debía hacer su debut en Late Show y el actor George Clooney debía ser su primer invitado. La nueva iteración del programa seguía centrándose en la política, pero abarcaba más terreno que su trabajo anterior. Colbert presidió la 69 edición de los Primetime Emmys el 17 de septiembre de 2017, mientras era presentador del programa. Su impacto creció a través de varios proyectos, y su función en la televisión nocturna evolucionó. Tuning Out the News y Fairview se crearon después de que Spartina Productions de Colbert se asociara con CBS Studios. Además, fue productor ejecutivo del programa The God's Honest Truth en Comedy Central.
Este esfuerzo demostró la dedicación de Colbert a su profesión y a la industria de la televisión en su conjunto, ayudando a los afectados por la huelga. Más allá del mundo del espectáculo, el impacto de Colbert se dejó sentir. Se convirtió en uno de los principales protagonistas de la política estadounidense. En la cena de corresponsales de la Casa Blanca de 2006, se enfrentó al presidente George W. Bush y a los medios de comunicación de una forma sin precedentes con un discurso abrasador. Este discurso cimentó la reputación de Colbert como satírico, sin miedo a enfrentarse a los poderosos con la verdad. También se hizo viral. La manifestación de 2010 para restaurar la cordura y el miedo en el National Mall de Washington, D.C., fue organizada por Colbert y Jon Stewart. El acto, una reacción humorística al ambiente hiperpartidista de la época, atrajo a cientos de miles de espectadores. Este fue solo un ejemplo de cómo el compromiso político de Colbert, incluido su simulacro de campaña presidencial y la creación de su propio Super PAC, difuminó los límites entre el humor y la política, y tuvo un gran impacto en la conversación pública. Colbert ha recibido numerosos galardones por su trabajo en la comedia y la televisión. 9 Primetime Emmys, 2 Grammys y 3 Peabodys han recaído en él. Su brillantez como actor, guionista y productor queda patente en estos galardones. Intelligent, inventivo y culturalmente relevante, su trabajo siempre ha recibido grandes elogios. Colbert ha recibido un reconocimiento más amplio por su impacto, además de estos galardones específicos del sector. Su influencia en la política y la cultura popular fue reconocida cuando fue seleccionado para las listas de las 100 personas más influyentes de Time en 2006 y 2012. El impacto de la vida personal de Colbert en su carrera y su carácter público va mucho más allá de sus logros profesionales. Sin embargo, su vida personal también experimentó muchas dificultades y dolor. ¿Qué cambió su vida? Sigamos explorando los detalles. Vida personal. Evelyn McGee Colbert, con la que está casado desde 1993. Ha sido la persona más importante de su vida durante su matrimonio. Además de ser la esposa del conocido cómico, Evelyn, a la que se refieren cariñosamente como Evie, es una persona que posee un importante bagaje y poder debido a su posición. Como hija de Joseph McGee, un famoso abogado civil de Charleston, miembro del prestigioso bufete jurídico Buis Moore Smith McGee, es miembro de la propia familia McGee. Debido a este vínculo, ella es parte integrante de una familia que tiene fuertes raíces en el mundo social y jurídico de Charleston. El hecho de que Evie McGee Colbert haya aparecido ocasionalmente en películas con su marido demuestra que es algo más que una simple esposa cariñosa. Cabe destacar su aparición como invitada en un episodio de la serie de comedia satírica Strangers with Candy, en la que Colbert interpretaba el papel principal. En el contexto de este episodio, Evie interpretó el papel de la madre de Colbert, lo que supuso un giro humorístico. No fue la única vez que trabajó con su cónyuge en la industria del espectáculo. Además, hizo un cameo como enfermera en el episodio piloto de la misma serie, aunque no se le dio crédito por su actuación. Posteriormente, tuvo un papel más importante en la adaptación cinematográfica de Strangers with Candy, como Claire, la esposa del personaje de Colbert. Es interesante señalar que Evie tuvo un encuentro casual con Jon Stewart, otro titán de la televisión nocturna y amigo íntimo de Colbert, antes de conocer al que acabaría siendo su marido. Este encuentro fortuito tuvo lugar en el año 1990 en Charleston, Carolina del Sur, en el momento en que se representaba por primera vez en el mundo la ópera vanguardista Hydrogen Jukebox. Este festival, por otra parte, fue el lugar donde Stephen y Evie entraron en contacto por primera vez, lo que marcó el inicio de su relación amorosa. Colbert se ha referido a veces a este momento en particular como amor a primera vista. Fue una conexión poderosa e instantánea que solo se hizo más fuerte cuando descubrieron que habían crecido juntos en Charleston y que tenían un gran número de conocidos en común. Sin duda, este descubrimiento dio a su conexión en desarrollo una sensación de destino que no habían tenido antes.
En los años transcurridos, la pareja ha establecido una vida en común en Montclair, Nueva Jersey, donde actualmente crían a sus 3 hijos. Aunque Colbert tiene un duro trabajo en televisión, que le pone con frecuencia en el punto de mira, la pareja ha sabido mantener una relación sólida y solidaria. Para mantener una sensación de normalidad y arraigo en casa al tiempo que mantienen la personalidad pública de Colbert, han logrado mantener oculta una parte importante de su vida personal. Su matrimonio demuestra la fuerza de la cooperación y la importancia de tener ideales en común. Colbert se ha referido con frecuencia a Evie en entrevistas y lo ha hecho con un profundo respeto y cariño. Ha destacado su posición no solo como marido, sino también como confidente y compañera en muchas facetas de la vida. Gracias a este vínculo, Colbert ha podido proseguir su trabajo con la seguridad en sí mismo que da una relación sana y afectuosa. Este vínculo ha sido una fuente de fortaleza para Colbert. La carrera de Stephen Colbert, que se ha caracterizado por el éxito y los elogios, no ha estado exenta de obstáculos importantes, sobre todo en lo que respecta a su bienestar físico y mental. Las batallas de Colbert contra la ansiedad se agravaron durante el periodo que pasó en la famosa Second City de Chicago. La ansiedad empeoró para Colbert por las graves responsabilidades emocionales y profesionales de crear una carrera cómica, así como por el entorno competitivo que existía en la industria de la comedia. Fue entonces cuando decidió buscar ayuda en las drogas. Colbert no se contuvo a la hora de hablar de esta difícil etapa de su vida cuando fue entrevistado por Rolling Stone en 2018. Reveló que en un momento dado, comenzó a usar Xanax para reducir los síntomas de su ansiedad. La receta no solo le dio algo de consuelo instantáneo, sino que también lo ayudó a navegar por los tremendos sentimientos de ansiedad e incertidumbre que estaba experimentando. Aunque el Xanax pudo haber aliviado los síntomas de su ansiedad, Colbert se dio cuenta rápidamente de que no estaba tratando las causas subyacentes de su estado. Afirmó que seguía experimentando un conflicto interno importante, una sensación de que algo esencial en su vida no funcionaba correctamente. La dependencia de Colbert de la medicina quedó en entredicho al llegar a esta conclusión. Aunque a corto plazo le proporcionó cierto alivio, era consciente de que no abordaba los problemas más fundamentales que estaban en juego. Esta toma de conciencia supuso un punto de inflexión que le llevó a buscar métodos alternativos para gestionar su salud mental. Aunque los problemas de ansiedad y depresión de Colbert nunca han desaparecido del todo, ha aprendido técnicas para afrontarlos. Con el tiempo, ha descubierto que su religión, su familia y su trabajo le han proporcionado la fuerza que necesita. Colbert ha hablado de cómo estos aspectos de su vida le han ayudado a controlar su salud mental, lo que le ha permitido continuar su trabajo con resistencia y gracia. Ha revelado esta información en varias entrevistas. El hecho de que el estilo cómico de Colbert se haya inspirado en sus luchas con la salud mental es interesante. En varias ocasiones ha utilizado su plataforma para destacar temas importantes, como la salud mental, utilizando una combinación de comedia y honestidad. Muchos espectadores han expresado su aprecio por su voluntad de abordar temas difíciles de una manera que no solo es divertida, sino que también invita a la reflexión. Este enfoque ha calado en un gran número de espectadores. Cuando a Stephen Colbert le diagnosticaron vértigo posicional paroxístico benigno en el año 2020, tuvo que hacer frente a una enorme carga sanitaria. Esta afección se caracteriza por una alteración del equilibrio. Cuando se olvidó de la afección, tuvo periodos de inestabilidad brusca y caídas, que caracterizó como divertidos y preocupantes a la vez. En ocasiones, consideraba que la afección era agradable. Los resultados de la prueba de COVID-19 de Colbert fueron positivos en abril de 2022. Tras el diagnóstico original, continuó teniendo síntomas, lo que provocó que la producción de The Late Show se detuviera temporalmente como medida de precaución. En octubre de 2023, Colbert volvió a dar positivo por COVID-19, lo que complicó aún más el asunto. Aunque Colbert estaba grabando un episodio de The Late Show en noviembre de 2023, se le perforó el apéndice, lo que complicó aún más la situación. Como resultado de esta importante emergencia médica, que requirió cirugía,
El programa quedó en suspenso durante un periodo adicional mientras se recuperaba. Pasado un tiempo, Colbert contó que la agonía que estaba experimentando como consecuencia de su apendicitis empeoró durante un segmento culinario. Esto ocurrió cuando el famoso chef José Andrés, que participaba en un baile improvisado con Colbert, empeoró involuntariamente su sufrimiento. Colbert regresó al programa el 11 de diciembre, para alegría de sus fans y del equipo de producción. Había estado ausente durante algún tiempo para descansar y recuperarse. A su regreso, se dirigió al público con su característico ingenio y agradeció el apoyo recibido durante su ausencia. Su regreso se distinguió por una mezcla de comedia y gratitud. Haga clic en el siguiente video que aparece en su pantalla y, si le parece entretenido, haga clic en me gusta y suscríbase a este video.